titulares. Jornada del voto PPL se cumplió este 12 de octubre. Justicia reintegró a la institución del orden a 322 uniformados procesados. FMI baja la proyección de crecimiento económico de Ecuador para 2023 y 2024. Para las votaciones han reforzado 5 zonas por su nivel delictivo. En Guayaquil asesinaron a un cabecilla de una estructura de narcotráfico. Ataques del ejército israelí no cesan sobre una franja de Gaza. Y en los deportes, Ecuador venció a Bolivia con goles de Kendry Páez y Kevin Rodríguez. Esto es Noticias Soromar, de las 9 de la noche, con la conducción de Tania Loor. Saludos televidentes, bienvenidos a Noticias Soromar, emisión estelar. Hoy finaliza la campaña electoral de la segunda vuelta. En otro tema, la Embajada de Estados Unidos informó este jueves que las ofertas de recompensa en el caso del crimen de Fernando Villavicencio siguen vigentes. Aquí iniciamos. En la delegación provincial del Guayas se cumplió el proceso de votación de las personas privadas de la libertad, al igual que en 20 provincias del resto del país. Fue un total de 39 centros de privación de libertad los que albergaron a las personas que, estando sin una sentencia condenatoria ejecutoriada, lograron hacer uso del derecho al voto. Para ello, en todo el país se instalaron 62 juntas receptoras. En el Guayas se colocaron 19 mesas, 15 para varones y 4 para mujeres. Durante todo el día, la verdad, nuestro personal del CNE va a estar en los diferentes centros de rehabilitación, procurando que se cumpla con este proceso de elección. Teníamos un total de 2.400 personas aproximadamente registradas y ceduladas. Calculamos que para efectos de ejercer el voto como tal son más de 450 personas. Más de 100 hombres de las Fuerzas Armadas escoltaron el proceso, además de los dispositivos desplegados tanto en el interior como en el perímetro de los diferentes recintos carcelarios de Guayaquil. Específicamente en la ciudad de Guayaquil, el voto se realizará en la penitenciaría del Litoral, en la cárcel también de mujeres y en los diferentes sectores. Nosotros como Fuerzas Armadas encontramos alrededor de 150 miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran custodiando los exteriores e interiores del proceso electoral en los diferentes centros carcelarios de la ciudad de Guayaquil. Cumplidas las 5 de la tarde, las urnas fueron recogidas y trasladadas a las bodegas de la Junta Provincial. El domingo, una vez finalizado el proceso, serán las primeras que se abrirán para iniciar escrutinios. Cristian Arias, Noticias Oromar. En las 4 cárceles de Manabí se realizó con normalidad el sufragio de 105 reos, de los cuales 69 se encuentran en el centro de privación El Rodeo y una mujer en el reclusorio Tomás Larrea de Porto Viejo, mientras que otros 2 encarcelados votaron en Jipijapa y 33 en la prisión de Bahía de Caracas. El proceso estuvo resguardado con 114 policías y 90 militares y monitoreado por la Mesa de Seguridad Electoral. La Policía Nacional ha reforzado 5 zonas del país para la segunda vuelta electoral. Esto se debe a la concentración de acciones delictivas, las cuales podrían generar inconvenientes. Este 12 de octubre, los funcionarios electorales y servidores de la fuerza pública informaron sobre las acciones a realizarse este domingo en contexto de la segunda ronda de elecciones extraordinarias. Tenemos como Policía Nacional 3 responsabilidades fundamentales, que son la seguridad externa de los recintos electorales y de todo el territorio nacional, la seguridad en instalaciones, en delegaciones, bodegas, centros de procesamiento electoral y sobre todo el policía recolector. También vamos a repetir lo que nos dio muy buen resultado en la primera vuelta electoral, que era el establecer 3 puestos de mando, un puesto de mando unificado, que estamos todas las instituciones de prevención y respuesta en el ECU 911,
un puesto de mando estratégico que estará en la Comandancia General de Policía y puestos de mando operativos en las zonas y subzonas. Es importante que la población conozca que dentro de las responsabilidades de seguridad externa en cada recinto electoral se verificará el ingreso de personas con mochilas o carteras. Asimismo, la ciudadanía no deberá estar con cascos o máscaras. A nivel nacional van a estar activados 53.307 policías que pondremos énfasis tanto para la seguridad externa como también para la seguridad ciudadana. No vamos nosotros a limitar o a disminuir la capacidad operativa, sino más bien vamos a reforzar el personal que estará en los barrios para la seguridad o los auxilios que requiera nuestra ciudadanía. También estaremos 6.281 policías del eje investigativos atentos para prevenir el cometimiento de algún tipo de delito, especialmente puede producirse robo a personas, estaremos atentos, y también están activados 1.891 policías que estarán en cambio realizando actividades netamente de apreciación de inteligencia. Las Fuerzas Armadas, como en otros comicios, también es parte de este proceso de elecciones. La Defensa Nacional y el Consejo Nacional Electoral ha procedido desde el 26 de septiembre al transporte del material electoral a las distintas delegaciones provinciales. Es así que se ha entregado ya a todas las provincias, está pendiente solamente la provincia de Pichincha, que continuamos entregando el día de mañana y el día sábado, 13 y 14, el día 13 al área rural y el día 14 al área urbana. Con eso completaríamos la entrega del 100% del material electoral sin ninguna novedad. En cuanto al control de los recintos electorales, desde el día de ayer a las 20 horas, Fuerzas Armadas tiene el control. Además, la policía ha reforzado la seguridad en 5 zonas. Que se va a poner un componente más de personal de mantenimiento del orden público, es en Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Es decir, todos van a estar cubiertos los recintos electorales, pero en estos lugares se ha dado un total en 161 recintos electorales, se ha dado un poco más de prioridad. Consideramos que debido al tema delictivo puede posiblemente haber inconvenientes. Con esto, la fuerza pública asegura que tiene todo listo para que los 13,4 millones de ecuatorianos acudan a las urnas y no haya novedad. Belén Mendoza, Noticias Romana. Seguimos con temas de seguridad para elecciones, porque en Manabí tienen destinados 2.005 servidores policiales para los comicios del domingo. Manabí también se blinda para los comicios de la segunda ronda de este domingo 15 de octubre. Ante aquello, la policía tiene sus dispositivos en zonas estratégicas para garantizar la seguridad externa. En la Junta Provincial Electoral, de igual manera en el Centro de Procesamiento Electoral ubicado en Ciudad Alfaro del Cantón Montecristi, asimismo en los 375 recintos electorales y en las 3.856 juntas receptoras del voto, para lo cual contaremos con 178 servidores policiales del nivel directivo, 1.827 servidores policiales del nivel técnico operativo, dando un total de 2.005 efectivos policiales para este operativo. De igual forma, en cuanto a los medios logísticos, dispondremos de 311 patrulleros, 226 motocicletas, un helicóptero y una ambulancia destinado para el control de la seguridad ciudadana y el orden público durante la jornada electoral. Además, en la parroquia Canuto de Chone, donde vota la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, habrá un dispositivo especial. Para la jornada de elecciones y la visita de la candidata presidencial a este recinto electoral. Vamos a contar con un contingente importante de personal policial de los 3 ejes, del preventivo, del investigativo y de inteligencia, que estará desde las primeras horas de la mañana efectuando un patrullaje y jornadas de prevención en el recinto a fin de garantizar de que la presencia de la candidata en ese lugar pues se desarrolle con total normalidad. Y es así como estará distribuida la fuerza pública para garantizar el derecho al voto de 1,2 millones de personas en la provincia costera. Belén Mendoza, Noticias Romana. Mientras tanto, Diana Atamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, informó que tomarán una decisión en las próximas horas sobre si habrá o no votación para la segunda vuelta en 4 países del exterior. Asimismo, se refirió a los resultados de este domingo.
Respecto a los materiales en el exterior, siempre ha sido nuestra preocupación de que lleguen a tiempo. Igual estamos al 100%, excepto Rusia. Inclusive Israel ya tiene todo el paquete electoral, el kit técnico y los papeletas y documentos electorales. Rusia todavía está pendiente, están en tránsito, y Bielorrusia. En todo caso, esperaremos, si por alguna situación nos llega a faltar el material electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral informará y tomará una decisión dependiendo de las circunstancias. Nosotros queremos simplemente decirles que tenemos esa alerta para Rusia y Bielorrusia. En el caso de Israel, estamos por los últimos acontecimientos, pese a que tenemos todo listo, que el Ministerio de Relaciones Exteriores nos emita un informe en el que nos pueda dar elementos para que asimismo el Pleno del Consejo Nacional Electoral decida si continuamos con la realización de los comicios en esta parte. Entonces tendremos que esperar en las próximas horas para que podamos decidir. Respecto al sistema informático, ustedes recordarán que en las últimas elecciones y las anteriores, el sistema informático del CNE ha funcionado perfectamente, dejando de lado el voto telemático, que es otro proyecto. Nosotros aspiramos que a partir de las 18:30, en algunos casos podría darse un poco antes, pero a las 18:30 ya los ecuatorianos empezarán a visualizar las primeras actas con los primeros resultados de lo que se generen en las diferentes juntas provinciales electorales. Y este domingo, además de votar por uno de los dos candidatos presidenciales, los ciudadanos pueden optar por el voto en blanco o el voto nulo. ¿Pero a quién favorece esta alternativa? Revisemos. Este 15 de octubre, los ecuatorianos elegiremos al reemplazo de Guillermo Lasso en Carondelet. Las dos opciones son Luisa González y Daniel Noboa. Pero además, quienes no simpaticen con ninguno de ellos tienen dos alternativas: votar en blanco o anular el voto. El voto en blanco consiste en no marcar ninguna de las casillas, mientras que el nulo es rayar o escribir sobre la papeleta. Quienes opten por estas alternativas no serán contabilizados dentro del universo de votos válidos, es decir, que no perjudicarán ni beneficiarán a ninguno de los candidatos. En tanto, los votos válidos serán los que de manera inteligible expresen la voluntad del sufragante. Así lo determina el artículo 125 de la Ley Orgánica Electoral. Cabe señalar que al ser solo dos los candidatos, ganará el que alcance mayor cantidad de votos. Sin embargo, el artículo 147 del Código de la Democracia señala que en caso de que los votos nulos superen la totalidad de votos de los candidatos, se declararía la nulidad de las elecciones. Tania Loor, Noticias Oromar. Daniel Noboa cumplió el cierre de campaña electoral en Cuenca sin la compañía de su binomio Verónica Abad. El aspirante a la presidencia de la República también se reunió con el alcalde Cristian Zamora. Es jueves, el reloj marca las 9 de la mañana y el sol abriga a la gente que se concentró en la Simón Bolívar, calle céntrica de Cuenca, para apoyar a su candidato a la presidencia de la República. Creo en el cambio que nos ofrece a un país que realmente está muy decepcionado de la política de siempre. La gente está escogiendo entre la libertad y la democracia, y creo que todos aquellos que buscamos la democracia, la ética, una forma correcta de hacer política, estamos aquí. Los Noboa de cartón, la tónica de la jornada. Las banderas y los carteles con el nombre de Daniel Noboa y de la alianza que respalda su candidatura. Esta figura no es un cartón, es Daniel Noboa. Este es Daniel Noboa, nuestro presidente, el que nos va a gobernar con justicia, con sabiduría y ética profesional. Es el único candidato que ha ofrecido ayudar a los jubilados, que siempre hemos sido en la parte de atrás. Es una muestra del respaldo que recibió el joven empresario en la capital Azuay, horas antes de la caravana que arrancó en el Parque San Blas, tras la reunión entre Noboa y el alcalde Cristian Zamora. Asimismo, a puerta cerrada, en medio de un fuerte contingente de seguridad y los simpatizantes que se emocionaron al verlo en el balcón de la alcaldía. Daniel está muy agradecido
Como en otras ciudades en el cierre de campaña, no faltó la figura del peleador Marlon Chito Vera, que causó ovación del público, el mismo que solo tuvo algunos segundos para verlo de cerca, por un asunto de seguridad. Hubo una alerta de seguridad justo aquí y tuvo que retirarse. Lamentablemente la inseguridad nos está haciendo esto, pero bueno, él sabe que estamos con él. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes del peligro que puede tener él a estar en eventos tan masivos, así es que el apoyo sigue ahí. Hay que prevalecer la seguridad y la vida del candidato. Así ocurrió la visita de Noboa sin la cuencana Verónica Abad, su compañera de fórmula, únicamente con el asambleísta Diego Matobelle, encargado de dar la cara a los seguidores de Daniel Noboa. ¿Vale la pena la espera? Valió la pena la espera. Así no le haya visto, pero sé que es un triunfador. Hacemos una pausa, pero antes los invitamos a seguir nuestra página web www.oromartv.com, donde encontrarán las 3 emisiones de Noticias Oromar. Siga en nuestra sintonía, que en breve regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El reintegro de malos elementos que habían sido separados de las filas de la policía genera preocupación en las autoridades y expertos. Se calcula que más de 300 uniformados se beneficiaron de estas acciones. La Policía Nacional no solo tiene que lidiar con la falta de equipamiento para hacer frente a la peor crisis de inseguridad que vive el país. A esto hay que agregarle un sinnúmero de decisiones judiciales que afectan la estabilidad institucional y financiera de la institución policial. Nos referimos al reintegro de malos elementos, que fueron separados por sentencias condenatorias, destituciones, entre otras causas más. Según cifras de la Policía Nacional, durante los últimos 4 años, 322 uniformados que habían sido separados de las filas por actos de indisciplina, sentencias ejecutoriadas o por ausentarse ilegalmente fueron restituidos por órdenes de jueces jurisdiccionales que les concedieron acciones de protección a su favor. Este tipo de acciones que se presentan lo único que hacen es restar los niveles de credibilidad de una institución y también afectan directamente la imagen y la disciplina interna. Y esto trae graves repercusiones porque nos muestra de cuerpo entero 2 problemas, Eder. Primero, falta de depuración en las agencias de seguridad a través de un mecanismo correcto, por eso es que luego regresan. También a veces tiene que ver con el tema de los procedimientos que se adoptan. Y luego, también falta de depuración del sistema de justicia, ¿no? De los jueces corruptos, de los jueces que no deberían estar ahí. Uno de los casos más sonados se dio en septiembre de este año, cuando un juez multicompetente de Huaquillas aceptó una acción de protección a favor de 3 policías que habían sido separados en el año 2000 por el presunto delito de decomiso y pérdida de droga. 23 años después de su separación, se ordenó su retorno a la institución policial, a pesar de que sus compañeros de promoción ya no estaban activos. Todo esto junto a una indemnización millonaria para cada uno. Si un policía desvinculado hace 22 años de la institución logra recuperar el cargo y obviamente ese juez dispone que se pague todo lo que no percibió durante estos años, obviamente que se debilita el tema económico, el presupuesto que está asignado para el Ministerio del Interior, porque indefectiblemente tiene que cumplir con esa reparación integral. También en algunos casos la institución en el proceso investigativo interno que lleva no formula las acusaciones y las acciones con todas las herramientas, los indicios probatorios, de tal manera que entran a juicio, y esos juicios duran mucho tiempo, en algunos casos, ante no existir pruebas contundentes contra esa persona, pues el juez lo que hace es reincorporarlo inmediatamente. Ambos expertos coinciden en que se requieren reformas legales urgentes para transparentar la función judicial, tan venida menos en los últimos años debido a fallos polémicos que abonan a la falta de institucionalidad que vive el país. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el IES plantea redistribuir aportes para cubrir la crisis del seguro de salud. La propuesta fue trabajada con asesoría del Fondo Monetario Internacional.
para solucionar la grave situación financiera del seguro de salud que cubre las atenciones médicas de los afiliados. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social propone una redistribución interna de los aportes que realizan los afiliados y jubilados. La propuesta, que fue trabajada con asesoría del Fondo Monetario Internacional, consiste en que el aporte que recibe el seguro de salud y que hoy es del 5,71% suba a 9,15%. Actualmente los ingresos corrientes del seguro de salud suman 1.600 millones al año, pero con la modificación podría subir a 2.800 millones anuales. La propuesta no implica un aumento de los aportes que hacen los afiliados y empleadores del IES, sino una reestructuración de la contribución. La idea es reducir el aporte de los asegurados de otros seguros que tienen excedentes de recursos para que salud tenga más ingresos. La propuesta no tocará el seguro de pensiones, pues actualmente también atraviesa una crisis de liquidez, pero podría implicar a otros seguros como el fondo de la administradora. Aún no se conoce si esta medida será temporal o no. La propuesta no es nueva, y es que en 2015, durante el gobierno de Rafael Correa, el Consejo Directivo del IES de la época emitió una resolución para reducir el aporte que hacían los afiliados para el seguro de pensiones y asignar ese dinero a salud. Pero eso resultó en un perjuicio para el fondo de pensiones, creándole un hueco financiero, lo que explica los actuales problemas de liquidez para el pago de las jubilaciones. Los hasta 1.200 millones que generaría la medida permitirán cubrir los gastos por atenciones médicas de afiliados y también compra de medicinas. María José Pino Algote, Noticias Oromar. Y el Fondo Monetario Internacional publicó las perspectivas de la economía mundial. En el caso puntual de Ecuador se evidencia un crecimiento más bajo tanto para el año en curso como para el 2024. Una nueva proyección sobre el crecimiento de la economía mundial, publicado el pasado 10 de octubre por el Fondo Monetario Internacional, modifica las estimaciones de crecimiento para Ecuador. En la actualización, el multilateral prevé un crecimiento del 1,4% del Producto Interno Bruto ecuatoriano en 2023, y no del 2,8% como se había indicado en las previsiones a inicios del año. Lo mismo sucede con el año 2024, donde la actualización prevé un crecimiento del 1,8% del Producto Interno Bruto y no del 2,8% como se señaló inicialmente. En términos sencillos, lo anterior se traduce en una desaceleración de la economía local, que incluso podría llegar a su pico más crítico, con la suma de factores como el fenómeno del Niño y la disminución de la producción petrolera, con el cierre del bloque 43 del Yasuní ITT. Por eso, para el experto económico Jorge Calderón, la pregunta que debemos hacernos es quién asumirá los costos de la desaceleración. Y aunque todos los síntomas de nuestra economía enferma apuntan a un ajuste obligatorio, Calderón considera que eso sería lo peor que nos podría pasar a los ecuatorianos en estos momentos. La opción de los impuestos siempre va a estar presente para cualquier gobernante y sin duda lo logra en un corto plazo, pero la sostenibilidad de los mismos por la afectación que tiene a la economía no es dable, incluso hasta por el costo político. Miremos justamente lo que le pasó a este gobierno, que llevó a cabo una propuesta en el 2021, logró recaudar más impuestos en 2022-2023, pero el descontento social se acrecentó. Que las opciones son limitadas, explica Calderón, y si la situación no mejora, el gobierno que asume el poder el 15 de octubre podría enfrentarse a una inestabilidad social a gran escala. Lanzarnos a los mercados internacionales a emisión de bonos ahorita no es factible. Tenemos un riesgo país que está en los 1.838 puntos, en gran parte por la situación política, por las elecciones, y que de llegar a hacerlo involucraría salir con deuda entre 20 y 21% de tasas de interés, entonces que tampoco es concebible para la economía ecuatoriana. Entonces, son muy limitados los recursos. El reto ahora para el siguiente mandatario o mandataria consiste en buscar ingresos, pero sin subir impuestos, sugiere Calderón, y explica una forma para conseguirlo. Yo me atrevería incluso a sugerir que vayamos haciendo una reforma tributaria que reduzca impuestos, que busquemos generar mayor ingreso porque la gente consuma más no porque la tasa impositiva ha crecido. A todo lo anterior, Calderón agrega que será imperativo reducir el gasto público, fomentar la inversión extranjera y volver más eficiente la recaudación tributaria. En otro tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio a conocer a través de su cuenta de X que ante la situación que se vive en Israel por el ataque terrorista de Hamás, se coordinó con la embajada y consulado en ese país el viaje de retorno de 140 compatriotas. Además, para este sábado se planifica un vuelo humanitario con el fin de repatriar a 260 ciudadanos más.
Hasta el momento no hemos recibido ningún reporte de víctimas ecuatorianas. Como digo, nosotros en ese caso nos vemos alimentados por la información oficial por parte de las autoridades israelitas, por un lado, y por la información que tienen nuestras embajadas y nuestros consulados directamente con los compatriotas y los gobiernos locales, y también a través de las asociaciones de ecuatorianos allá. Según los datos que nosotros tenemos, en Israel tenemos aproximadamente 850 compatriotas que residen de manera permanente, y tenemos 35 personas ecuatorianas que viven en el área de Palestina. Tenemos un plan que está en ejecución en este momento para poder evacuar a los ecuatorianos allá. Tenemos una lista depurada de los ecuatorianos que han solicitado su salida. Nosotros las hemos identificado, hemos tomado contacto telefónico con cada uno de ellos, están plenamente identificados, y el momento en que ya tengamos nosotros una fecha, nosotros vamos a tomar contacto con ellos para informarles, y ellos van a tener que decidir finalmente si es que van a desear salir de Israel o no en ese momento. En Tulcán, provincia de Carchi, se registró un nuevo caso de intoxicación en una institución educativa. En esta ocasión, 27 alumnos de una unidad educativa llamada César Antonio Mosquera tuvieron que ser trasladados de emergencia a varias casas de salud luego de presentar convulsiones, alucinaciones e incluso desmayos. Los exámenes médicos determinaron la existencia de una sustancia química en el organismo de los estudiantes. Sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto, pero los padres de familia protestaron en los exteriores de la institución para exigir respuestas. Y con esta información hacemos una nueva pausa comercial, pero enseguida volvemos para revisar algunos sucesos reportados en las últimas horas. No cambie de canal. (21:41). Uno de los cabecillas de las estructuras del narcotráfico fue asesinado en una exclusiva urbanización privada de Guayaquil. Sucedió la madrugada de este jueves en la urbanización Laguna Club de Vía La Costa. Ante el asombro de los residentes, el vehículo de medicina legal llegó para retirar el cuerpo de un ciudadano que había sido asesinado en el interior de un domicilio. Se trataba nada más y nada menos que de Samir, una de las piezas principales de toda una red narcodelictiva que ha operado en el Ecuador. Es George Samir Maestre Mena, alias Samir, quien dormía en el segundo piso de una vivienda en el acomodado barrio del kilómetro 11,5 de la Vía La Costa. Según los primeros datos, 5 sujetos armados entraron por un costado de la urbanización, burlando la seguridad privada del conjunto, y llegaron hasta la habitación donde dormía plácidamente. Cuando se dio la voz de alerta y se montó el operativo policial, se logró encontrar el cuerpo junto a la cama, en el piso de la habitación, con signo de haber recibido un tiro en la cabeza. Sus extremidades estaban maniatadas y la habitación completamente revuelta. Para los residentes, el hecho causó horror. Terrible, totalmente terrible, amigo. Yo estoy queriendo irme antes, más vale de aquí ya. Porque ya de este país me quiero ir yo, porque yo ya estoy legalmente muy preocupado. Ya no puedo, yo dejé de trabajar. Yo trabajaba recorriendo, vendiendo olla, y ya no puedo vender olla porque da miedo andar porque le piden vacuna. Lo que pasa es que allá atrás tenemos un brazo del estero Salado, y por ahí, le digo así, pasan botes, pasan canoas, y nadie sabe quién es, pues no se sabe quién es lo que pasa por allá, pasan largos a otras ciudadelas, y lamentablemente mira lo que ha pasado ahorita, que en esa casa ya se han metido, lo han adentro en su casa, en una ciudadela privada. Aún no se tiene certeza de la forma como ingresaron los asesinos. Un conserje de la casa aseguró que el ruido de las detonaciones lo despertó. Nadie en la urbanización sabía quién era Samir. Al parecer subarrendaba el lugar, por lo que ni el empleado de la casa tenía conocimiento de su identidad. Samir, de 36 años, era el jefe actual del grupo Mafia 18, una organización dedicada a contaminar con droga los contenedores que llevan carga de exportación. El grupo tomó notoriedad luego de separarse de los lagartos a raíz de la muerte de alias Gorras. Según la policía, Samir habría sido socio de Leandro Norero, alias El Patrón, quien fue asesinado el año pasado en la cárcel de La Tacunga.
En los archivos judiciales, Samir registra 6 procesos por el delito de asesinato, eso entre 2014 y 2015, además de otro antecedente por asociación ilícita. Se conoce también que Samir habría heredado el manejo de rutas de envío de droga que eran del Gato Farfán, detenido en Colombia. 2 días atrás, 3 miembros de la organización de Samir fueron detenidos por la policía y en su poder se decomisó un arsenal de armas. Cristian Arias, Noticias Oromar. El conocido comediante Jonathan Sánchez, alias La Polilla, fue asesinado la noche de ayer en Esmeraldas mientras se movilizaba en su vehículo. El humorista Jonathan Sánchez, de 33 años, mejor conocido como La Polilla, fue baleado la noche de este 11 de octubre mientras se movilizaba en su vehículo. Se trataba de un personaje querido en redes sociales, ya que divertía a sus seguidores con videos en los que retrataba la cotidianeidad. Según medios locales, el crimen se habría perpetrado a las 22 horas en las inmediaciones de un parque infantil en la avenida José Joaquín de Olmedo entre José Mejía y Juan Salinas, en el centro de Esmeraldas. Su cuerpo quedó dentro del vehículo blanco que conducía y que, según testigos, era perseguido cuadras antes. También cabe destacar que a través de un comunicado, la Gobernación de Esmeraldas expresó su solidaridad a familiares y condenó el crimen en contra del comediante. Además, convocó a los miembros de la Mesa de Seguridad para que los organismos realicen las investigaciones y ubiquen a los autores de este hecho. Por su parte, también la candidata Luisa González publicó en sus redes sociales un mensaje de condolencias tras el asesinato de Jonathan Sánchez. Hemos suspendido la caravana que había en Esmeraldas por solidaridad. Y por otro lado, se rumora que la prefecta de Esmeraldas parece ser otro blanco de las mafias de la zona, pues ella retó a Pablo Muentes, quien fue acusado por Fernando Villavicencio de amenazar a su vida y la de su familia. Pero lo que te voy a decir es una cosa, Pablo. ¿Tú crees que lo que le hiciste a la señora Karen, de sacarla de la oficina, qué es que tú te crees? ¿Qué que tú te crees? Tú no ganaste una elección, tú llegaste ahí por accidente, y llegar ahí por accidente no significa de que tengas absolutamente ningún derecho a atropellar los derechos de una mujer. ¿Qué es que te pasa? Lo mismo es con Elina, que te pones a que esté expuesta a la boca de todo el mundo. Busca tu puesto. Recordemos que desde hace meses dicha entidad tiene una serie de amenazas y ya van algunos funcionarios asesinados bajo la modalidad de sicariato. En este lugar es donde se acaba el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, el fanatismo, la politiquería. Luego de varios meses del asesinato del director del hospital de Esmeraldas, existen indicios de sus verdugos. El comandante de la subzona de la provincia, Edwin Campoverde, brindó más detalles. Se detuvo al señor Dani M., de 26 años de edad, al señor Mario P., de 26 años de edad, quienes estarían inmersos, estas personas, en la muerte ocurrida hace meses atrás con el director del hospital de aquí de la ciudad de Esmeraldas. Estas personas podrían formar parte de la estructura criminal de estos GDO de los Tiguerones. Sin embargo, el día de hoy se llevará a cabo la audiencia de formulación de cargos contra estas personas. Hay otra persona detenida también con un arma de fuego que tiene una boleta de captura por el delito de robo. La Policía Nacional, a través de sus unidades investigativas y de inteligencia, están en continua coordinación con la finalidad de aprender a estas personas, las que causaron este hecho violento el día de hoy en contra del señor Sánchez. El domicilio de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta, habría sufrido un atentado la noche de este miércoles 11 de octubre. Este miércoles 11 de octubre, sujetos armados dispararon contra la vivienda de la exalcaldesa de Durán, Mariana Mendieta. El ataque ocurrió cerca de las 21 horas y las balas quedaron incrustadas en la fachada de la vivienda ubicada en la cooperativa Ana María Palacios, al norte de Durán. El equipo de criminalística recogió cerca de 40 indicios de bala dentro de la casa y en los exteriores. Al momento del ataque no había personas en la calle, por lo que no hay reporte de heridos.
Recordemos que Mendieta fue secuestrada la semana pasada y liberada el domingo. Por ende, la policía investiga si el ataque armado a la vivienda tiene relación con el secuestro. En un lamentable hecho, Jorge Palacios, ministro de la Embajada del Ecuador en Rusia, fue encontrado muerto en el país europeo. Ante ello, la Cancillería y la Embajada ecuatoriana emitieron notas de pesar por el fallecimiento del diplomático. Hasta el momento se maneja la hipótesis de que el deceso fue a causa de una insuficiencia cardíaca. También se indicó que se realizará una misa en su memoria este 14 de octubre en la Catedral de la Inmaculada Concepción, ubicada. Y de esta manera, felices por el triunfo de Ecuador, nos despedimos, Tania. Efectivamente, con esta alegría, Ligner, amigos, nos despedimos. Buenas noches, gracias por su sintonía.